Buenas tardes. La configuración de la jornada de hoy queremos que sea pues, un diálogo entre las personas que conforman la aula y algunos de los asistentes que puedan también participar por su propia experiencia, para hablar y tratar de la empleabilidad en diferentes campos de la música, ¿no? Voy a hacer de moderador, dando los turnos de palabra. En primer lugar haremos un turno de palabra a las 6 personas que ponemos la mesa y después ya pues, iniciaremos un diálogo con ustedes y entre nosotros mismos. Muy bien. Queremos saludar pues, no solo a las personas que están aquí, sino puesto que estamos grabando la mesa redonda para después poderlo emitir por redes sociales, pues saludamos ya desde aquí pues, a todo el mundo, porque cuando esto se publique, el alcance que pueda tener pues, puede ser universal. En primer lugar voy a presentar a las personas que conforman la mesa solamente con su nombre, porque ellos mismos con sus intervenciones pues ya nos van a ir comentando y diciéndonos cuál es su trayectoria profesional, pues, incluso su trayectoria vital, ¿no? De derecha a izquierda, Ricardo Rosalvo, Ausia Carrigós, Cristóbal Soler, José Nacer y Remichi Morales. Como digo, ellos mismos se van a ir presentando uno a uno. Yo quisiera empezar pues, con el maestro Cristóbal Soler, que tengo yo a mi lado, con el cual estamos muy honrados. Cristóbal Soler, en este momento, además de todo lo que él pueda decir, es un colaborador habitual de la Federación de Sociedades Musicales desde hace pues, 5 años ya, aproximadamente 5 años, ¿no? La relación de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana con él pues, ha sido muy grata. Yo quiero darle las gracias hoy, porque hoy iniciamos con él también ese camino dentro de la Federación de atacar de una forma, digamos, con mayor profundidad, ¿no? El tema de la profesionalización. La Junta Directiva de la Federación, que presido desde hace ahora prácticamente 4 años, hasta ahora su modus operandi o su público, digámoslo así, eran las sociedades musicales, ¿no? Porque al final son las sociedades musicales las que componen la federación, pero en los últimos análisis que estamos haciendo nos estamos yendo un poco más allá, nos estamos yendo a los grupos de interés. A la federación está formada por 550 en este momento sociedades musicales, pero que agrupan en su seno 40.000 músicos, 60.000 alumnos en las escuelas de música, 200.000 socios, y a todo este universo nos debemos, ¿no? Ese es el análisis, y a partir de ahí el primer problema o el primer agente del que tenemos que ocuparnos, a donde hemos llegado precisamente a la empleabilidad. La empleabilidad de nuestros músicos y de las personas que pasan por nuestras escuelas de música, y cómo podemos llegar en el futuro a que este paso de las escuelas de música, por unas escuelas de música que dan una formación, como veremos después también, porque vamos a entrar ahí más en tema amateur que profesional, pueden ayudar después a configurar carreras profesionales. Yo les dejo ya con Cristóbal para que nos cuente su experiencia en su vida casi, ¿no? Y lo que él considere que es de aportación de valor a este universo que estamos. Me siento extraordinariamente honrado porque me haya invitado Pedro, que seguimos colaborando desde hace ya, como he dicho, 4 años, también en Ausia. Felicito este proyecto de Music Fest en su ciudad, su pueblo natal. Esto siempre creo que honra al artista, que se acuerda de su pueblo, de su, digamos, de dónde ha nacido, de su gente, de su familia. Y esto es un poquito el que yo esté colaborando con la federación. Es decir, que yo tuve la suerte que nací en un pueblo valenciano, como todos los músicos que nacen en los pueblos valencianos, que tienen una sociedad musical cercana. Es más, yo empecé tan jovencito en el sentido de que tenía como 4 o 5 años, en el sentido de que vivía en el ayuntamiento. Mis padres no eran músicos, mi madre era la conserje del ayuntamiento, mi padre era agricultor. Mi padre era conserje del ayuntamiento, que ese ayuntamiento en aquella época, hace más de 40 años, el conserje vivía en el ayuntamiento y su familia se criaba en el ayuntamiento y hacía un poco una labor de atender a todas las personas del pueblo a toda hora, porque allí estaban urgencias, allí estaba correos, allí estaba policía y allí estaba mi madre. Y yo era el hijo mayor, que cuando mi madre no estaba, pues me decía, en fin. Bueno, a todo esto lo digo porque en la habitación
la mediadera de mi habitación era con la escuela de música, la sociedad musical. Entonces, claro, ya de bebé me crié con todos los sonidos de esa aula de música que era mediadera en mi habitación. Podía haber pasado dos cosas: odiar la música, porque estaba todas las tardes daba clase de instrumentos, que imagínate cómo podía sonar aquellos instrumentos de niños, de chicos que se ponían a tocar desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Podía odiarlo, o lo que pasó, que me llamó mucho la atención, y recuerdo que el profesor, me acuerdo como si fuera que fue uno de mis disgustos. Aún no sabía casi ni leer, digo, pero si es que para aprender solfeo, en aquella época no era lenguaje musical solfeo, este niño muy pequeño. Entonces la solución fue pues aprender música de oído. En este pueblo no solo había una banda de música, había una rondalla. Pues me cogí una bandurria y a tocar ahí de oído canciones. La idea era hacer música, disfrutaba con la música y sigo disfrutando con la música. Es verdad que ya un poquito más mayor, pues ya se momento de aprender solfeo para leer música a los 8 años más o menos. Pero bueno, ¿yo por qué cuento este inicio? Yo creo que inicios de estos, la mayoría de todos los valencianos ha sido así. Han empezado en las sociedades musicales tocando un instrumento, tocando en la banda. Para mí me ha aportado más porque yo creo que la música es un campo muy grande con muchas posibilidades. Es un mundo artístico, de ideas, de creatividad, y me ha llevado, bueno, a ser director de orquesta. Y no solo la banda me ofreció esa formación musical, sino a los 16 años dirigía una banda, la banda del instituto, porque claro, era todo esto, el instituto de Silla, había músicos de Alcácer, de Torrente, Catarroja, y al profesor, el profesor de filosofía, el director del instituto, ¿por qué no formamos la banda del instituto? Cristóbal, ¿por qué no organizas? Es decir, que de repente ya no solo era un tema de intérprete, sino un tema de organizar. Yo me acuerdo que organicé aquella banda de 60 chavales de 13, 14, 15 años, y la anécdota fue que yo dije, señor director del instituto, ya tiene organizada la banda. Creo que hay por ahí 2 o 3 chavales que les gustaría dirigir. Y me dijo, Cristóbal, lo vamos a hacer bien, ya que los has organizado tú, nadie va a decir nada si la diriges tú. Pues yo no... me gusta mucho tocar la flauta, el piano, luego empecé a estudiar violín. Pero bueno, casi dice, bueno, prueba a dirigir. Y bueno, gracias a los músicos valencianos, yo a los 16 años estaba dirigiendo una banda, me encantaba dirigir. A los 17 años ya tenía un puesto de trabajo dirigiendo la banda de Segorbe. La banda de Segorbe, además no tenía carne de conducir, y mi padre me llevaba allí a Segorbe, una carreterita a Torres hasta que me saqué yo el carnet y tal. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hasta la dirección, que a lo mejor es una especialidad más compleja, la dirección de orquesta, debo tanto a la Comunidad Valenciana. Es más, tengo la suerte que a los 21 años me invita a la Sociedad Santa Cecilia de Cullera a ser director de una gran banda. Esa gran banda tenía una orquesta ya, una orquesta joven, que ahora recién, ¿no? Y una vez más me ponía en mi formación una orquesta para que yo pudiera ensayar, pudiera experimentar. Y de esto quiero hablar también. Cuando se habla de... Tenemos un proyecto formativo, se habla mucho de esto. Y qué maravilla, España en estos momentos somos capaces de formar a los mejores músicos. Esto para mí está bastante incompleto, porque empleabilidad y formación están cogidas de la mano. Un proyecto de formación es aquel que tiene la posibilidad de que esos jóvenes músicos que están terminando la carrera, van a acabar la carrera, por eso el otro día lo comentaba Pedro, digo, la orquesta ya la hemos creado, está teniendo una presencia, la Orquesta Federal. Es un proyecto que hago altruistamente, simplemente por agradecer a la Comunidad Valenciana lo que soy, en parte, esa formación de principio. Luego, claro que sí, me tuve que ir a estudiar fuera, estudié en Múnich, estuve viviendo en Viena 6 años, me nombraron asistente de la Sinfónica de Viena, y bueno, profesionalmente vivo de dirección de orquesta, ahora también llevo gestión, dirijo un festival de música religiosa. Porque que también me gustaría contaros algunas anécdotas que están vinculadas a lo que es la formación y la empleabilidad, porque es lo que al fin y al cabo también se trata. ¿Y por qué digo que cuando se habla de un proyecto profesional
o un proyecto, perdón, de formación. Un proyecto de formación es aquel que está vinculado a un proyecto profesional, a un proyecto de empleabilidad. Porque yo quiero hacer una reflexión, y lo hago aquí en voz alta. Cuando una persona tiene la oportunidad de trabajar en un empleo, no solo tiene un sostén económico, por supuesto, fundamental a cierta edad, que se puede plantear ya una idea de futuro, de familia, etcétera, sino lo que quiero que sepa es que ese empleo también es un modo de formación. Es decir, yo cuando más me he formado es cuando estaba empleado. Por eso entiendo que empleabilidad también es un proceso de formación. Es decir, cuando yo estaba como director de orquesta o director de banda, con mi empleo, con mi sueldo, yo seguía formándome. Es decir, que una de las cosas que me hablaba con Pedro, digo, tenemos que buscar una fórmula que no estoy hablando de, ojalá, ¿no?, de un proyecto estable, pero sí a medio y largo plazo. A corto o medio plazo tenemos que conseguir que estos músicos que pertenecen a la Orquesta Federal, porque es un proyecto que tenemos entre manos, tenemos que plantear que tengan la posibilidad de teoría de empleo, de una orquesta que llamamos profesional. Y vosotros diréis, Cristóbal, ¿y esto cómo planteas? No es difícil. ¿Por qué? Porque hoy creo que la Comunidad Valenciana, luego Nacher seguro que nos puede hablar de esto, de las posibilidades, del potencial que hay. Por ejemplo, Comunidad Valenciana, a mí me pasaba en el Teatro de la Zarzuela. El Teatro de la Zarzuela en Madrid, cuanto más público, turista, interesado en la zarzuela, en conocer el repertorio español, el teatro cerraba. ¿Cómo suena? Cerraba. El turista no tiene posibilidad de escuchar zarzuela en el Teatro de la Zarzuela en Madrid. Simplemente porque la Orquesta Comunidad de Madrid, como tantas orquestas de funcionarios, cogen vacaciones. Pero no voy a ir más lejos. Yo es una de las propuestas que quiero hacer en el futuro. ¿Por qué no la Orquesta Federal puede ser una orquesta que cuando el Palau de les Arts, es lógico, la Orquesta del Palau de les Arts es una gran orquesta. Ellos tienen un mes de vacaciones, pero además hoy en día cuando hacen los extras, las actuaciones extras, antes había dinero y se pagaban muy bien las actuaciones extras. Hoy en día esto lo están compensando con días libres. Entonces te encuentras en un teatro como pasaba en mi teatro, que la Zarzuela, no es que cerraban en agosto, es que en mayo los servicios con los extras y tal ya se habían terminado y teníamos que cerrar 2 meses y medio. ¿Ustedes qué creen? Que no, si abrimos ese teatro de la Zarzuela en mayo, junio, julio, agosto, no se llenaría? Pleno, lleno, pero no hay una orquesta que pueda resolver eso. Claro que sí, hay que crear. Es decir, lo que sí que creo mucho es que tenemos que plantear ya un proyecto empresarial, y que pueda cubrir los huecos. Al otro día me decía un amigo musicólogo, tú por favor necesito que grabes a Serrano. Hemos hecho una recuperación musicológica de José Serrano. Tenemos el dinero, tenemos la grabación, pero ¿sabes qué pasa? Que es que la Orquesta Valencia por convenio no puede grabar. Os podría contar una anécdota tras de otra, es decir, estamos tardando en crear una orquesta o 2 privadas, flexibles, que puedan realizar todos estos huecos. No estoy hablando de crear competencias, estoy creando de crear complementación a toda la necesidad musical que existe ahora. Que eso se puede aumentar, es decir, que para mí es muy importante crear necesidad, pero si esa necesidad tú lo que estás haciendo es cerrar el mercado, pues qué pena. El otro día me reuní con una persona importante de la agencia de turismo en Valencia y le hablaba un poco de estas cosas. Ay, Cristóbal, ojalá el turista que me llega en julio y agosto pudiera tener su paellita, que la tiene, la playa que la tiene, y que luego pudiera en julio ver Traviata en Palau de les Arts, que está cerrado. Esto te estoy hablando en Valencia, pero ¿qué pasa en Alicante? Estructuras hay, auditorios hay. El otro día, haciendo también una ponencia como director del Festival de Música Religiosa, tengo una academia. En la Academia de la Semana de Música Religiosa es una academia que está decorada. Como depende de mí, y el presupuesto depende de mí, ¿qué he hecho? Ahí sí, hay 4 proyectos anuales. El último es un proyecto profesional. Durante el proyecto de formación reciben becas. Y el 4.º proyecto, que es el último, se les contrata y tienen un sueldo en esta ocasión. Se contrata de alta, porque cuando se hace un proyecto formativo, se hace un proyecto musical en el que se abordan 2 o 3 conciertos.
Pues yo tengo un proyecto que da cabida a una demanda de una región casi desértica musicalmente hablando, pero bueno, ahora estamos ahí dándole, que es la región de Castilla-La Mancha, una región grande. Me decía el nuevo Consejo de Cultura, Cristóbal, qué bien con la academia, con los conciertos pedagógicos en Toledo, en Albacete. Sí hay trabajo. Y luego otra anécdota, ¿no? Cuando los músicos los tengo delante, les digo, a partir de ahora voy a intentar comprar instrumentos originales barrocos para que yo los voy a prestar, para que cuando terminéis la carrera de violín, quiero que hoy en día, en el siglo XXI, los directores, yo me formé con Harmon Cook, tenía una formación, se iba con Savalis, con Delacote en Múnich. Cuando conocí Harmon Cook, entendía que yo solo debería de conocer bien lo que son los criterios historicistas. Me compré mi clavecín, había estudiado piano, pues clavecín. ¿Por qué? Porque hay que saber dónde están las demandas. Yo les contaba a mis músicos, Cristóbal, pero te has vuelto loco, ¿por qué quieres que estudiemos ahora el instrumento original, el instrumento barroco? Digo, pues mira, ¿queréis que os diga una realidad? El festival se llama Festival de Música Religiosa de Cuenca, porque yo soy el programador, que tenemos un presupuesto, que tenemos. Yo programo desde música gregoriana hasta música actual. Me da mucha pena que el 50% del presupuesto de un festival, y en eso coincidimos todos los programadores, hoy en día nadie quiere escuchar a Bach con instrumentos, digamos, modernos o Händel. Me toca traer, importar, cuando nosotros podemos, ahora estamos portando músicos franceses, orquestas francesas, orquestas inglesas, muy caras. ¿Por qué? Porque el público quiere escuchar los instrumentos originales. Es decir, quiero decir a mis músicos, yo quiero invertir en vosotros, pero necesito que estéis preparados. Sí que es verdad que están muy bien preparados en los instrumentos modernos, por decirlo así, pero necesito que esos másters que estáis haciendo, que estén dedicados y que podáis demostrar y podáis interpretar bien repertorio barroco como repertorio contemporáneo. ¿Qué digo con todo esto? Que hay muchas posibilidades. Lo que faltan son ideas, y yo creo que tenemos que hacer equipo con proyectos de gestión empresarial para cubrir esos huecos y esas demandas que hoy en día estoy convencido que puede funcionar. Y bueno, mi mensaje es un mensaje muy positivo para jóvenes directoras que tengo aquí, jóvenes músicos, padres de familia, que a veces es verdad que el joven cuando termina la carrera hay un momento, hay un periodo, los tengo, por eso la Orquesta Federación o la Orquesta de la Academia de Música Religiosa son chicos de 21, 22, una media por ahí de edad, que en un momento dado se pueden desencantar porque están bien formados, estudian mucho y de repente no hay puestos de trabajo. Pues bueno, vamos a intentar que esto no sea así, porque yo creo que la música en estos momentos es el futuro. Yo casi le daría la vuelta. La música es el futuro porque hay muchas posibilidades. Ahora, por ejemplo, tengo un proyecto social en Castilla-La Mancha y necesito musicoterapeutas. No los encuentro, es más, tengo algún musicoterapeuta, pero no es ni músico. Me viene del mundo de la pedagogía, la música. También hay algunos que son músicos, por supuesto. Pongo el ejemplo está. Hacen falta musicoterapeutas, hacen falta gente que domine el instrumento barroco. Necesito hacer equipo con músicos que entiendan el lenguaje de la música y que me ayuden a hacer un proyecto empresarial. Tenemos que formar equipo y cada uno con su especialidad y crear, porque creo que España tiene muchas posibilidades. No olviden que España es un país lúdico, que la gente viene aquí a disfrutar. Y disfrutan con la música, no solo con la gastronomía, que hemos conseguido en estos últimos años ser punta. Estoy convencido que con la música en breve, si queremos, podemos ser punta. Está demostrado. La orquesta Gustav Mahler, la joven Gustav Mahler, hoy por hoy España es la primera en representarla. La EUIO, la joven orquesta europea, España es la primera música, el primer país miembro. Ahora está dirigiendo la joven Orquesta Nacional de España. Estábamos muy alegres en el último concierto, en el sentido que había salido también así ahora Zaratustra cuando hicimos el concierto. El último, creo recordar, fue en el Auditorio del Circo, Albacete. Y ellos, algunas con lágrimas, Cristóbal, nos tenemos que ir a Estados Unidos ahora, nos tenemos que ir a Alemania. Yo me alegro por ellos porque muchos de ellos ahora me escriben, Cristóbal, acabo de ser becario en la Filarmónica o acabo de ser becario en la Chopin. ¿Por qué no en España? Es una reflexión que hago aquí y bueno, yo creo que justamente lo que estamos aquí vamos a luchar por ello. Pero siempre lo comentaba,
Lo comentaba antes con Nacher, ahora que estoy más cercano de los políticos, tengo suerte en algunos políticos que son sensibles a la música, pero no es suficiente los políticos, es la sociedad, los padres, los músicos. Ahí es donde está la fuerza, el público. Perpetuo me dice, Cristóbal, yo te puedo ayudar, mis nietos son músicos. Yo cuando me dejé, es consejero de cultura, me dice, Cristóbal, fíjate si amo la música, que ahora ya estoy jubilado, estoy esperando que termine esta, porque ya he recibido el año que viene, para seguir estudiando el piano. Más suerte que eso, que el consejero de cultura de un gobierno en una región, como me ha tratado como Castilla-La Mancha, pero él me decía, pero la sociedad me está pidiendo otras cosas. Por eso, desde aquí, todos ustedes, con su granito de arena, depende de todos nosotros el que la música sea número 1 en España y en Europa, porque tenemos que creer en nosotros. Ahora me contaba una anécdota, ¿sabes qué dices? Se ha creado una orquesta en Alicante y tal, y uno de ellos, valenciano, que ya estaba muy contento, muy feliz, por cierto, me decía, Cristóbal, ¿sabes qué bien? He ganado la plaza, pero no te vas a creer, hay como, no sé si son 20 violines, hay 14 rusos, o no sé, que bienvenidos, aunque sí, pero digo, no hay violinistas españoles de primer nivel que van a tocar. Es decir, uno de los pasos que la sociedad tiene que exigir es confiar en nuestra gente, en nuestros hijos. Muchas gracias. Lo había ido dándole vueltas a esa posibilidad de tener aquí en su pueblo, que tanto queremos, una expresión musical traída de fuera, ¿no? Si tenemos este festival es gracias a él, gracias a la aportación que ha hecho de conocimiento, ¿no?, de música y de amigos que gracias a su intervención pues viene. Y a mí lo que me gusta fue aportarle ese grano de hablar de algo más, ¿no? Es decir, hay muchos festivales de música a lo largo de toda la comunidad, a lo largo de toda España, pero ese puntito de más que podíamos darle con el tema de la empleabilidad puede ser un algo que nos diferencie. Después además ha venido la gastronomía, ha venido los escenarios naturales y ha venido todo lo que además se ha montado y hace este festival muy, muy especial, ¿no? Pero realmente no sabemos dónde nos va a llevar esto que estamos empezando, ¿vale? Porque hoy empezamos, con 6 personas aquí, estamos hablando de unos temas de prioridad, pero veremos a ver para el año que viene cómo le damos continuidad a esto, ¿no? Ahora, Ausiàs. Hola, bona vesprada a totes i a tots. Soc Ausiàs Garrigós, soc veí de Potries i, com bé diu Cristóbal, com tots els músics valencians, devem molt a les nostres bandes de música per haver començat d'aquesta forma, haver-nos donat la facilitat i la cultura de començar a tocar un instrument i tenir aquesta formació en les nostres bandes. Si no fos per això, crec que quasi ningú dels que estem així estaríem així, ara mateix. Ni jo seria clarinetista, ni estaria dedicant-me professionalment al que faig. Jo ja fa molts anys que vaig anar a estudiar a Anglaterra i allí he trobat la meva eixida professional. Ara soc membre de l'Orquestra Filarmònica de Liverpool i col·laboro amb orquestres molt habitualment amb orquestres com l'Orquestra de la BBC de Londres, la London Symphony Orchestra, la English National Opera, toca molt a l'Orquestra de Bournemouth i altres orquestres de música contemporània a Alemanya, a Holanda, a Itàlia, i és molt curiós a tots els països que toque, a tots els països on vaig a treballar, mai ningú d'ells és el país en el que estem ara. I això ens diu molt, no? Com comentava Cristóbal, de, per suposat, econòmicament, financerament, el nostre país no disposa igual de recursos, o és el que ens fan pensar, o el que es fa veure, però ahí entra molt l'actitud de la societat, la iniciativa i les ganes de fer això funcionar. Per sort a València tenim aquesta història bandística i això, per suposat, ens ofereix una formació a tots els músics, però també una eixida professional. Abans d'anar-me a Anglaterra, jo estava treballant com a professor d'escoles de música,
també he dirigit alguna banda, la banda d'Almenara i la banda Jove de Piles. I el que vull dir és que no cal anar-se'n fora per a treballar com a músic, no? Ser un músic professional pot viure molt dignament així. El que jo sí que he trobat és que per a continuar la meva formació i aconseguir l'objectiu que jo volia, he trobat una eixida molt més fàcil a Anglaterra. Jo crec que la diferència que hi ha no vol dir que si no aprecien que jo toqui millor o pitjor, simplement que la situació, el sistema de com funcionen les orquestres que han sigut establertes des de ja fa molts anys i que tenen de forma sistemàtica un funcionament molt tancat i que s'ha quedat un poc al temps en el que es van crear aquestes orquestres, sembla que la cosa està començant a canviar, però això necessita una injecció més d'energia que ha de vindre de tots nosaltres. L'iniciativa per a crear noves propostes, noves orquestres que cobrisquen necessitats, com diu Cristóbal. La creació de nous festivals, com el que hem fet ara a Potries, no sols és per a mi és una cosa personal, no? Jo tenia moltes ganes d'aportar alguna cosa al meu poble on em vaig formar, però també respon a altres necessitats, a necessitats de músics que venen a tocar així i per suposat que són pagats d'una forma molt digna, igual que molts altres festivals, i aquesta iniciativa és el que crec que cal que tots prenem i d'aquesta forma, a poc, canviarà. Comença creant un festival i es pot acabar creant una orquestra resident per al Festival de Potries que dure 2 setmanes o 3 setmanes. Festivals com el Festival de Música en Segura, que el director és molt amic meu, Dani Broncano. Ell va començar, igual que hem començat ara al Potries Music Fest, avui en dia la seva, no sé si és la tercera o la quarta edició, ja compta amb un grup resident que està allí 2 o 3 setmanes, que això en uns anys podria desenvolupar-se en una orquestra o en un grup resident que treballara 2 mesos al seu poble, per què no? Un festival d'estiu, un festival d'hivern, o la setmana, el festival que munta Cristóbal a Cuenca, també, no? S'ha convertit en algo que en els anys va creixent i ofereix una eixida professional per suposar. L'altra cosa que jo voldria comentar, sempre ens han educat un poc en la idea de l'objectiu d'un músic i no eres un bon músic si no ho aconseguixes, és firmar un contracte, anava a dir en una orquestra, però podria ser en una discogràfica o com a director o com a músic, i ahí és on crec que hem canviat, no? I necessitem també canviar aquesta perspectiva nosaltres mateixos. Fins ara, ser músic professional era ser membre d'una banda municipal, d'una orquestra i professor d'un conservatori, per suposar, i la docència. Exacte, jo estic dient la meva visió com a intèrpret, però per suposar que la docència, que això és una altra cosa. Quan estava al conservatori de superior, l'educació que jo rebia semblava que estaven formant-me per anar a tocar de solista a la Berlin Philharmonic. Evidentment, això no va passar. Alguna gent ho fa, però molt pocs. Hi ha que eixamplar molt més el nostre punt de vista i veure les diferents eixides que tenim i, com ha comentat Cristóbal, la música barroca, la pedagogia, és una eixida enorme, que no acaba i cada vegada més la musicologia, la musicoteràpia estan oferint més i més eixides. Però com a músics també tenim música contemporània, tenim música barroca, tenim música de cambra, hi ha orquestres, hi ha 1000 coses més. A Anglaterra hi ha molta gent que treballa a creuers, es passen l'any treballant a un creuer. Així jo no he conegut a ningú, alguna gent, però molt poca gent que treballa en creuers, que es passen uns mesos pel Mediterrani o per l'Atlàntic o per on siga. I crec que ahir en general, culturalment i socialment, tenim una visió un poc més, siga bé per històricament o políticament o per altres factors, una visió molt més ampla
que nosaltres està constant-nos, però crec que hem de seguir en aquest camí. Bueno, no volia acabar sense agrair a tots que esteu així, a Cristóbal, que per fi l'he conegut en persona, i a tots els altres membres de la taula. Gràcies. Ricardo Rosalvo, como nos hemos conocido hoy, nos conocíamos y es uno de estos músicos que usted ha traído para interpretar, tocar su música, disfrutar con su arte y además pues, contarnos su experiencia, ¿no? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Estamos muy agradecidos de estar aquí. Muchas gracias por habernos invitado. Bueno, mi experiencia, digamos que ha sido pues, similar y un poco distinta también, ¿no? Primero porque el instrumento que toco, ¿no? Que es el piano, pues no es realmente un instrumento de orquesta, ¿no? o de banda. Entonces, pues ahí ya hay una entrada, una diferencia. Bueno, yo me formé en Inglaterra, sobre todo, y de entrada por comentar sobre algo que he dicho, gracias. Algo que a mí también me llamaba mucho la atención cuando estaba estudiando es que en general se ponía el énfasis en formar a pianistas solistas y pues muchísimo, ¿no? Y eso ya de entrada me llama la atención. Y yo ahora, un poco mirándolo así un poco más de lejos, ¿no? Entiendo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Por un lado, los conservatorios quieren formar a los mejores músicos que puedan, ¿no? Entonces, y lo de pues, formar a solistas es una manera, ¿no? Lo que decías tú, de formarte para estar en la orquesta de Filarmónica de Berlín, ¿no? Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que el mercado laboral de los músicos pues, no es así. Pianistas que logren vivir como pianistas solistas, pues yo conozco muy pocos, y eso que conozco muchos pianistas. Entonces, pues bueno, ya lo digo, hay que haber un equilibrio, ¿no? Porque hay que ser muy buen músico, y eso, pues, la formación se tiene que reflejar, ¿no? Pero por otro lado está lo que es el mercado laboral, ¿no? Y como pianista hay muchísimas más oportunidades haciendo otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Pues, por mencionar algunas, ¿no? Está el trabajo de pianista acompañante, que es sobre todo lo que hago yo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues acompañar a otros instrumentistas, que han habido veces en los que me da la impresión de que era un poco, de hecho yo creo que todavía existe eso, ¿no? Hay esa idea de que el pianista acompañante es medio pianista, no es pianista del todo, por así decirlo, ¿no? Que no vale lo suficiente como para ser solista, ¿no? Bueno, eso existe, ¿no? Y a nivel de conservatorio, ¿no? La realidad es otra, ¿no? La realidad es que para ser pianista acompañante hay que ser tan bueno o mejor que pianista solista, porque no solo tienes que dominar tu parte, que pongamos en obras de Brahms, las sonatas de Brahms, ¿no? Para violín, por ejemplo, las sonatas de Brahms para violín se llaman sonata para piano y violín, y las pone él en ese orden, ¿no? Para darnos una idea, ¿no? La parte de piano es dificilísima, ¿no? Y al mismo tiempo, pues para ser un buen músico acompañante, buen pianista acompañante, hay que conocer muy bien los instrumentos que no son el tuyo. Conocerlos muy bien, tener muy buen oído, escuchar, y eso mientras estás preparando tu parte. En fin, que hay mucho ahí, ¿no? Y bueno, formación como pianistas acompañantes, pues la verdad es que empezaron a crearse, yo creo, cuando más o menos cuando me formé, ¿no? A principios del año 2000. En muchos conservatorios todavía no existe esa formación, y hablo también del extranjero, ¿no? En Inglaterra, pues tuve la suerte de entrar en un conservatorio, el Guildhall School of Music and Drama, en el que esa formación sí que existía. Yo me fui directamente ahí porque me prefería tocar. La vida de músico es muy solitaria, ¿no? Porque uno se pasa muchísimas, bueno, que os voy a contar a vosotros, ¿no? Muchísimas horas solo. Exacto. Con el piano, pues es una pared, como dice Cristóbal, una pared como
como compañero. Y yo pues de entrada me gustaba más pasar esas muchas horas pues, con otros músicos, ¿no? En la sala. Así que yo me decanté por eso. Pero lo dicho, el énfasis se ponía mucho más en ser solista, entonces ahí pues un poco como lo decía Cristóbal, ser consciente de las oportunidades que existen y un poco intentar encauzar a los estudiantes del conservatorio en esa dirección, diría yo. Lo otro el segundo tema que me gustaría un poco comentar es que la vida del músico hoy en día también es muy polifacética. Y de hecho, pues de nuevo, conozco muy pocos músicos que realmente se dediquen a una sola cosa. Porque aquí firmas un contrato y vives de eso, ¿no? Muy pocos, ¿no? Para vivir como músico hay que ser muy abierto y hay que hacer muchas cosas. Yo en concreto, pues bueno, lo he dicho, trabajo como acompañante, me especialicé en acompañar a cantantes, eso implicaba pues hablar varias lenguas, preparar repertorio de ópera, etc. Pero también, aparte de eso, pues soy docente, doy clase, además de eso también dirijo un festival en Londres y bueno, la lista se alarga, ¿no? Todas esas cosas hay que meterlas en 7 días. Yo creo que esa es otra clave, ¿no? Digamos para eso, del músico de hoy en día, ¿no? Esos son los aspectos musicales. Luego, además de eso, viene también, pues todo lo demás, promocionarse, ¿no? Como músico hoy en día también hay que ser, entender de economía, de cifras, de hacer de organización, ser un buen gerente, estar muy corriente de todo lo que son las redes sociales, todo lo que es el tema de la promoción, ser muy bueno en relaciones sociales y personales, ¿no? Conocer a mucha gente, en fin, ahí de nuevo pues eso, ¿no? Y eso también diría que cuando me formé pues también faltaba un poco, ¿no? Yo creo que eran sobre todo los que eran más curiosos, ¿no? Que se interesaban un poco por todo eso, que a los que les fue mejor, ¿no? Pero yo creo que ahí también hay que poner un poco más de énfasis, yo diría, porque la realidad es esa. Es un poco reflejar eso, que eres tú, sobre todo, el que debe calzar tu carrera. Y no esperar a que los demás lo hagan, no por ti. Bueno, esa es lo que diría. A este lado pues tenemos más en otras vertientes, ¿no? La vertiente pedagógica como Demetrio, la vertiente universitaria, económica, máster de CNH. Pero, Michi, si cada día del conservatorio, cada año del conservatorio terminan solamente en la Comunidad Valenciana casi 400 músicos en superior, si, por ejemplo, en las escuelas de música tenemos 4.000 profesores, de los cuales se van a jubilar cada año 100 y pico, ya tenemos un exceso inmenso que no colocar, pero que encima han estudiado como intérpretes para acabar siendo profesores, aquí está fallando algo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, primeramente felicitar a Potries per la iniciativa. Realment sorprèn, però està molt bé que ho facin. I també agrair-vos estar a la taula, tan ben acompanyat. D'entrada, diré només que Remigi, encara que som molt conegut, jo soc un cas atípic. Jo vaig començar a estudiar música xiquet. Jo crec que vaig ser mestre i quan vaig acabar la carrera de mestre, ja de la flauta dolça vaig voler estudiar un instrument que fos paregut a la flauta. I vaig ser el clarinet, perquè de costat no ho veia, de travesser no ho veia. En tan bona sort que em va tocar un senyor que diu Luis San Jaime, de professor de clarinet, i ell als 3 anys em va dir quina era cullera. De voltes s'han de decidir cullera i clar, allà va ser passar de hobby a convertir-me en un músic professional en pocs anys. En aquest moment arranca una campanya que es diu Música a l'Escola, ens formen molt bé pedagògicament i Remigi descobreix un món, la didàctica. I aquest món de la didàctica em va permetre, primer que res, ser especialista de música en primària
8 anys abans que la resta d'Espanya, així la Comunitat Valenciana tingueren mestres de primària de música abans que es creara l'especialitat en Espanya, i després d'això continuar quan aparegueren CERS, que foren Cefires, quan va guanyar la plaça d'assessor de música del Cefire Gandia, era Gandia el Cirejat i Ontinyent, i em va permetre que un dia que estava formar-me, treballant i formant-me. Vaig estar 15 anys al Cefire i en 7 anys quan entré de professor associat a la Universitat de València, a la Facultat de Magisteri, era el departament que dirigís ara, Diagnòstica musical, plàstica i corporal. A arribar a la universitat, què va ser? Bueno, quan els Cefires començaven a tambalejar-se, que estava clar que la cosa anava malament i de fet el de Gandia el tancaren, vaig tenir l'opció de dir, bueno, o me'n vaig al meu centre, que en aquest moment jo tenia la plaça, la Maria Enriquet de Gandia, o passo a la ciutat. Vaig opositar i vaig entrar a la ciutat. I bueno, ja amb el temps això, la direcció del departament. És un projecte bonic, dirigir un departament com el meu. Per què? Perquè no només és música, plàstica i corporal. Què em troba allí? Em troba, i d'alguna manera té molt de veure en el que estem parlant d'ací. Conforme deia Pedro, aquests músics que acaben en un conservatori superior saben on van? No. Per què no saben on van? Perquè els conservatoris de professorat porten molts anys demanant diagnòstic pedagògic en els conservatoris i no ho aconsegueixen. O sigui, l'alumnat no té cap orientació d'així de treball. L'única orientació que té és músic professional. Clar, i d'alguna manera, quan fèrem el tercer congrés de ciutat musical vam veure que un dels vectors de tensió era aquest, professional amateur. Antigament a les bandes tots volen ser músics professionals. No, si les bandes volen ser amateurs, és l'automobilisme. Què passa? Doncs que també aquí va un conservatori, el que comentàvem, el pare que em ve a Remigi, el xiquet ha estat en el conservatori d'Oliva. Ell serà o bo solista d'una gran orquestra. Ojalà, que no s'ha molt d'espera per davant. Per què? Perquè hi ha molta competència. Hi ha moltíssima gent en aquest títol i després, per desgràcia, la formació acaba com acaba i ja està. D'entrada, en Espanya, els estudis de música, títol superior, equiparable a, sí, però no és un títol superior, no són estudis de grau o llicenciatura que siga reconegut fora d'Espanya. Qualsevol músic valencià i espanyol que vorà treballar fora d'Espanya o té un màster o no entrarà. No. O grau, o llicenciatura, o màster. Títol superior en Espanya molt bé, però no. Primer problema. Segon problema, a banda que no han format, la tendència ha sigut sempre formar com a intèrpret. Sí, en els conservatoris superiors ja fa uns anys que n'hi ha la vessant pedagògica, però hi entrava una sorpresa. A mi com a director de departament em conviden, perquè antes sí que tenia 2 anys en el màster de secundària, que és el que antigament del CAP. O sigui, aquest màster que permet que un músic, un titulat superior, pugui donar classe a instituts. Em conviden a fer una xerrada i quan arriba la xerrada pregunta, a veure, de 50 alumnes, quan era sí que realment la seva vocació sigui la docència? 2, 3. La resta, intèrpret que quan no hi ha més remei, diu, mira, ho posaré a l'institut. I clar, i el trobes amb la sorpresa de que la gran iniciativa professional, com comentava Ausias, és la docència. És la gran iniciativa professional i no s'ho veu. Tots els seus solistes, està molt bé que siguin solistes, però la competència és brutal. La docència és una gran iniciativa. Això no passa al magisteri. Sí, contràriament al que els meus amics, el Congrés de Madrid, el Museu del País Basc, l'Autònoma de Barcelona, Remigi, en València tenim la sort que tenim molta gent, podeu fer magisteri per música. Allà no en tenim, i per tant no podem tirar avant d'aquests projectes. Sí, però què passa? Quina és la realitat? La realitat és que comencen 800 alumnes cada any al magisteri, 800 alumnes, i si 800 alumnes, 400, 500 són de primària i 400 són d'infantil, una cosa igualada, però un poc més de primària que d'infantil. Si jo entro en qualsevol classe, són classes de 50 alumnes, i pregunto quants músics hi ha a ser, m'alçaran la mà entre 5 i 10, o sigui, entre un 10 segur i un 20% dels alumnes. Quan arriba el tercer curs, que és quan tenim que decantar per una especialitat, si pregunta qui vol fer música? Ningú. Per què? Jo soc músic ja. Jo ho he volgut fer per anglès o per educació física, que tinguem més iniciatives professionals. No, senyor. La gran iniciativa és per música. Com? Sí. Mira, en Catalunya, en les illes no tenen gent de música. Si tu acabes la carrera de mestre per música, jo garantís que l'any que ve, l'any que acabes, al següent, estaràs a la Bossa Catalunya o a les illes treballant. I és una cosa que de vegades em costa. M'hi seguirem, vaig. La mare d'un exalumne que el fill volia tot dia tot estudiar educació física. I em va sentar un dia a ell. No sé, és tontoteo, estudia per música. Ara està desvanit perquè està treballant a Catalunya. I en la vida m'ho he pensat. És així, o sigui, buscar eixides. Què passa també en el tema de música? I tots els anys em toca anar a fer la publicitat. O sigui, parlant amb els alumnes i comença a dir,
Aconseguirem que en el decret d'escoles de música introduir un apartat que, a més de la titulació de conservatori, que tindre el títol de mestre de primària d'infantil, especialitat de música, fos suficient per donar classe fins a 8 anys, l'etapa infantil. Per tant, és una iniciativa professional més. I a més, ja us dic, si feu magisteri per música, teniu la garantia de que ben prompte trobareu feina. Ara sí, n'hi ha que anar fora a València, sí, segur. En València no busques feina, sinó per oposició. Què més passa? Passa que el músic valencià, que per la problemàtica que estic comentant, perquè no l'han orientat, és la veritat, que estudia, té molt bona nota i aconsegueix colar-se a fer medicina. En medicina fins i tot hi ha una banda de música. Però, i si el músic que fa medicina tirarà la vessant de dir medicina pensant en malalties professionals dels músics? No. O el que fa dret buscarà dret aplicat a... No, jo músic ja soc. Clar, a mi quan em diu jo músic ja soc, dic sí, però és intèrpret. Per donar classe de música cal la vessant didàctica, cal la didàctica. Si no t'ensenyen com s'ensenya la música, al final què faràs? Recorregut de vida. Si has tingut la sort que te'n forma bé, doncs resultarà que intentaràs que faràs bé. Però si no, no. Per tant, què cal? Conforme comentava de Cristóbal, cal canviar el paradigma. O sigui, per un costat, no és només la classe política, és la societat, és que canvia la manera de pensar. O sigui, la música té moltes eixides, no només com a intèrpret. O sigui, des de la interpretació fins a col·locar-se com a músic professional, hi ha un recorregut. N'hi ha que comptar en empreses que no tenim, n'hi ha que comptar en orquestres que no tenim, n'hi ha que comptar en 1000 coses que no tenim. Fan falta boties, fan falta especialistes. Musicoteràpia, tot el món, musicoteràpia. La musicoteràpia no està reconeguda com a títol en Espanya. Per tant, quan una escola de música hem contractat un titulat en musicoteràpia, no val. Com que no val? Té un títol, fet per la Universitat Catòlica de València. Sí, però el títol de musicoteràpia en Espanya no està reconegut com a tal. Per tant, estem ficant alerta en aquestes coses. I després, sobretot, això, orientació. Els consells superiors haurien de tindre ja fa anys orientació d'eixides professionals. I després, a banda d'això, conforme comentàvem, la taula, Cristóbal I ho ha comentat, fan falta orquestres, poden dir, per arrencar, per començar a treballar. Si no, s'acaben els estudis de música i després què? A veure, pegar-te un voler, doncs mira, el màster de secundària. I acaba el màster de secundària, doncs faré tal cosa, però realment no sabem on té que anar. I és important que tingui assessorament. Bueno, pues si acá parlem més. Gràcies. Pues Nacher venía casi como público y por su valía y por su discurso le he pedido que pudiera en la mesa y que compartiera con nosotros su reflexión, ¿no? Él es economista, no es músico, ¿no? No es músico, no me comprendas, ¿vale? Él es economista, pero en un sitio donde estamos hablando de empleo y de empleabilidad, lógico es que un economista y más especialista en economía aplicada, de la de nuestro bolsillo, la del día a día, la micro, la que maneja con las familias y la más cercana, pues tiene muchas cosas que decir. Se está cociendo la posibilidad de que la Federación de Sociedades Musicales y la Universidad de Valencia pongamos en marcha un trabajo concienzudo que será pionero, muy probablemente a nivel mundial, sobre todas estas cuestiones de las que nos estamos ocupando hoy por primera vez, como decía Pedro. Y entonces me voy a limitar un poco a daros 4 claves de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, unos cuantos valencianos, y de lo que podría terminar pasando, ¿no? Como ha señalado Cristóbal, en este momento somos ya bastantes las personas que, o bien siendo valencianos de origen o valencianos de adopción residentes, tenemos bastantes indicios de que la Comunidad Valenciana podría estar en el lugar oportuno, en el momento oportuno, por lo que se refiere al asunto que hoy nos trae aquí, que es el de la profesionalización de la música. ¿Vale? Voy a empezar con buenas noticias y voy a ir insertando malas noticias. Las buenas noticias es un rollo muy largo que yo espero que fructifique este proyecto y que en un par de años, como muy tarde, tengáis unos tochos para profundizar y un resumen ejecutivo, que es algo que los economistas tenemos muy claro, que será una versión muy sintética del tocho que nos dará los 4 flashes importantes para todos nosotros, ¿no? En este momento, tal y como están las cosas en el planeta, resulta que Europa, si se quiere salvar, se tiene que dedicar a producir discursos, textos, productos, experiencias complejas. Lo fácil, lo sencillo,
lo repetible, lo fabricable va a estar en otros lugares del planeta, y es una cosa perfectamente lógica. Son otros países que tienen el nivel de vida que teníamos nosotros en los años 30, 40, 50, 60 del siglo pasado, quienes están ahora en mejores condiciones de ser la fábrica de casi todo. A Europa nos toca, somos la cuna de la civilización occidental y somos los más listos. A veces no lo parece, pero somos los más listos, los más cultos, los que tenemos mayor profundidad. Y somos los que estamos diseñando muchas de las experiencias y de los productos que se fabrican en otros lugares de Europa. Si hemos de salvarnos, nos hemos de especializar en producir todo aquello que tiene cierta complejidad, porque hay personas en el mundo, y cada vez más, que están en condiciones de entender la complejidad. La música forma parte de todo este mundo del que estoy hablando, y si hay alguien que está en condiciones de producir música competitivamente hablando, ¿no?, para los propios europeos, pero también para el resto del mundo, incluidos los chinos que hablábamos antes con Remy, ¿no?, somos los europeos. Y desde la Unión Europea, que tiene problemas tan graves que parece que este asunto tiene mucha menor importancia en su día a día, pero desde la Unión Europea se está transmitiendo con muchísima claridad y con muchísima vehemencia la idea de que las industrias culturales y creativas con la música en el centro es, entre otras cosas y no muchas más, a lo que nos tenemos que dedicar los europeos. Buena noticia, ¿no? Muy buena noticia. ¿Qué ocurre? Pues que los europeos, como hacen música, lo mismo que hacen teatro, y hacen muchas otras cosas, y pintan, y hacen cosas desde hace 2-3 siglos relativamente complejas, desde más o menos el comienzo de la modernidad, ilustración francesa. Llevamos como 2-3 siglos haciendo cosas ya muy delicadas desde todos los puntos de vista, ¿no? Y eso también, por cierto, incluye el aceite de oliva, ¿eh? O sea, nosotros somos especialistas en lujo, porque somos la cuna de la civilización. Y el aceite de oliva es un lujo, lo mismo que es un lujo un clarinete. Entonces, la mayor parte de la población europea, como esto va de suyo, pues ha crecido expresándose a través de estas disciplinas, particularmente la música, sin darle la dimensión que en este momento le estoy dando yo. Dice, oiga, mire usted, es que ahí tiene usted un yacimiento de oportunidades profesionales, con independencia de que la música sea valiosa en sí misma, y es un tema en el que los economistas no entramos, porque es un asunto estrictamente cultural. Los economistas sí que podemos decir, oiga, mire usted, es que tiene una oportunidad, es que Europa tiene una oportunidad profesional. ¿Esto se está entendiendo a pesar de las señales emitidas por la Unión Europea? Pues no, porque la verdad que la Unión Europea está en un momento muy complicado. Las grandes potencias europeas están en un momento muy, muy complicado y tienen otras urgencias. Pero el discurso es un discurso que cada vez es más rotundo y que cada vez se basa en evidencia científica de mayor calidad. En el caso español y en el caso de la Comunidad Valenciana, digamos que el discurso, por ir también hilando algunas de las cosas que ya han salido y que será, digamos, el objetivo fundamental de lo que podamos hacer juntos, Universidad de Valencia y Federación, nosotros hemos de convencer a las familias europeas, españolas, valencianas, de que sí, en el contexto en el que crían a sus hijos, la música es un lenguaje asequible, practicable y encima genera buenos intérpretes, que sepan que puede ser una opción profesional dignísima y acertadísima para sus hijos. En eso tenemos aquí a Ausiàs, que dice, es sorprendente, seguramente, yo no creo en las casualidades, por muy científico que sea. Ausiàs ha encontrado su sitio en Liverpool. Liverpool es la única ciudad del mundo que en este momento ha iniciado un proceso de reflexión que combina, en este caso, música de Beatles, claro, lo que significa para Liverpool ser la cuna de los Beatles desde el punto de vista de la creación de oportunidades para colocar Liverpool en el mundo y todos los productos de Liverpool y todo lo que hace Liverpool con una perspectiva total y absolutamente de empleabilidad, especialmente pensando en los jóvenes de Liverpool. Yo estoy dirigiendo una tesis doctoral que es pionera en el mundo. Y soy valenciano, de Valencia, la doctoranda es Paloma Simó, que es valenciana de Valencia, y seguramente no es casualidad,
No es casualidad que seamos un director de tesis doctoral valenciano y una doctoranda valenciana quienes por primera vez se plantean la posibilidad de reunir en una misma investigación el ámbito de la creatividad, el ámbito de la música y de qué manera estas dos cuestiones, digamos que fertilizan creativamente pero también competitivamente a las personas que viven en un territorio, que es el discurso que está justificando el proyecto de la Unión Europea. Esto la Unión Europea lo tiene relativamente claro y dice, señores, si ustedes se especializan en música, sepan que un territorio relativamente especializado en música va a funcionar mejor que cualquier otro territorio desde cualquier otro punto de vista, porque la música es como un fluido que permite que las personas se conecten, sean más ocurrentes, sean más abiertas, sean más librepensadoras, y todo eso es un caldo de cultivo que para cualquier actividad productiva, por supuesto no solo la música, ni la cultura, ni la creatividad, sino para cualquier actividad productiva, ayuda a que las personas sean capaces de crear. Y otra cosa muy importante que nuestra Agencia Valenciana de Turismo y nuestra Generalitat también ha comprendido, y eso es otra de las buenas noticias, es una realidad, esa realidad de la creatividad musical que mejora mucho la calidad de vida de los territorios y atrae a visitantes, no solo turistas, sino personas que se plantean la posibilidad, una vez nos conocen, de vivir aquí. Y las personas van a vivir a determinados territorios del planeta Tierra desde hace unos 40 años, entre otras cosas, como personas creativas del mundo de las empresas tecnológicas, de las startups, los científicos, los tecnólogos, los profesionales liberales, lo que se llaman las clases creativas. Esas personas se mueven por el mundo en los últimos 30 o 40 años eligiendo lugares en los que vivir como consecuencia de sus ambientes creativos. Y de verdad, no es porque estemos en una sesión musical, de verdad, o sea, es la música el eje de ese caldo de cultivo creativo. Todas las músicas, la que nos reúne hoy aquí y la que es más mía, que es la parte en la que yo soy más especialista, que es la del pop y la del rock. Esa música joven, esa música adulta, consolidada en un determinado territorio, actúa como un factor de atracción y, muy importante, para Usías y para Ricardo, de retención. Es decir, no solo estamos hablando de territorios que gracias a la música atraen personas, empresas, proyectos, sino que le ofrecen a sus residentes la posibilidad de tener trayectorias profesionales, ¿no? Otra de las buenas noticias es que al mismo tiempo que yo con Vicente Martínez puse en marcha el posgrado en Gestión Empresarial de la Música, que es también pionero en Europa, ahora vamos por la 8ª edición en la Universidad de Valencia, el mismo año Berklee College of Music, que es el centro de todas las galaxias habidas y por haber, ¿no?, en el que se tiene más claro el enfoque del que estamos hablando en esta mesa. Es decir, que hay músicos que de la música lo que quieren es expresarse y hay músicos que lo que quieren es vivir de la música, ¿no? Pues Berklee, como buena institución estadounidense de Boston, es la institución, tiene, no sé si son 190 y tantos Grammys, quiere decir, es una escuela de música que está concebida para generar profesionales capaces de gestionarse su propia carrera. Deciden elegir Valencia para localizar su escuela de posgrado, al mismo tiempo que Vicente Martínez y yo. ¿Es eso casualidad? Para nada. Para nada. O sea, Valencia en el mundo es observada desde fuera como un territorio potencialmente no solo muy musical, sino profesional y punto de partida para iniciar un proyecto en el que Berklee va dando sus pasos. Y nosotros lo que queremos justamente es, y así sea, tomo madera, Federación de Sociedades Musicales, Universidad de Valencia, Berklee College of Music, Agencia Valenciana de Turismo, que dentro de lo que es la administración es quien más claro lo tiene, hasta qué punto la música nos ayuda a posicionar la comunidad valenciana y a todos los valencianos del mejor modo posible en el mundo. Estamos en la línea de ir trabajando conjuntamente para generar ese discurso que ha de llegarles a las familias. Y hoy es un poco casi el primer día, ¿no?, en el que esto sucede de una manera más clara, ¿no? Las familias valencianas tienen que comprender que la música es una opción profesional dignísima para sus hijos. La mala noticia, y de momento voy a acabar aquí, es que en esta tendencia hay una decantación. Se lo comentaba antes a Cristóbal. Cuando yo empecé a estudiar hace 42 años, ya me explicaron a mí los grandes economistas del desarrollo valenciano, con la literatura que en ese momento ya existía, que el modelo de sociedad occidental estaba ya en crisis y que
debíamos recordar una cosa que los economistas tenemos muy claro, ¿no? Habrá dinero público para la música si quienes financian a través del dinero público la música, que son las familias y las empresas, quieren pagar impuestos para financiar eso. Y hace 40 años que cuando hay problemas, la música pasa a ocupar la última, porque claro, es la inversión más importante. Esa es otra cosa que también es buena noticia, que hago un mini paréntesis. Las neurociencias, que es algo que tiene como muy poquito tiempo, nos están ayudando. Yo pues, soy un apasionado del cerebro y de las neurociencias, y ahora mismo tenemos una cantidad de evidencia absolutamente indiscutible de que invertir en música y deporte es lo que tenemos que hacer. Y es lo que nos enseñaron los griegos, se nos ha olvidado mucho, pero es lo que hay que hacer. Y Europa, si se salva por la música y por el deporte, así de claro, porque son habilidades transversales, competencias transversales. Bueno, Remigio es un experto en didáctica, es decir, es la mejor manera de enseñarle a la gente a ser ciudadano, pero es una inversión en educación transversal cuyo rendimiento se produce a medio y largo plazo. Quienes pagan los impuestos quieren ver rendimientos, ¿no? Como los políticos y los profesionales de la administración pública de los últimos 40 años, no solo en España, sino en general, no están entre lo mejor de nuestras sociedades, pues las dudas crecen al respecto de si las personas que tienen dinero para pagar la mayor parte de los impuestos con su IRPF o con su impuesto de sociedades van a estar en condiciones de seguir financiando la música en las universidades públicas, que lo van a pasar muy mal las universidades públicas. Remich y yo no nos va a pillar porque nos vamos a jubilar antes, pero las universidades públicas en general en Europa ya lo están pasando mal y lo van a pasar mucho peor. No digamos ya los conservatorios. Es decir, todo lo que dependa de la administración pública lo está pasando ya hace mucho tiempo mal, se ponen parches, se niega la mayor, pero esa es la realidad. Y al mismo tiempo existe la posibilidad de, entre comillas, seguir la estela del centro de referencia galáctico que es Berklee College of Music, es decir, el mundo anglosajón, y aquí tenemos personas que están en contacto con esa realidad. Incluye la posibilidad de otras soluciones no estrictamente públicas, y hemos hablado ya de todo esto en la mesa. Es decir, nosotros tenemos que meternos en la cabeza que podemos salir a buscar nuestros clientes. Hay una legislación que cumplir y nosotros tenemos que conseguir fondos. Si la música es tan importante para Europa, y de verdad que lo es, eso quiere decir que vamos a tener potencial demanda. Aquí los intérpretes ya han puesto de manifiesto como efectivamente hay una serie de segmentos, en la terminología de los economistas, una serie de segmentos en los que podemos observar cada vez mayor interés por parte de cada vez mayor cantidad de público, y hay que estar atento a lo que los economistas llamamos la demanda para nosotros ofertar cosas que puedan tener demanda y que nosotros podamos vender tickets. Y atención, y acabo, esto es muy importante porque a los economistas se nos malinterpreta muchas veces, ¿no? Y yo, pues, como soy economista raro, pues todavía se me entiende, muchas veces no conseguimos explicarnos bien y no es fácil entenderlo. Es decir, cuando Ausias, Ricardo, Cristóbal hablaban de vender tickets precisamente haciendo cosas que tienen demanda, estamos hablando de vivir de la música. Pero eso no quiere decir que ellos renuncien a la música que les gusta y que con ese dinero que ganan vendiendo esos tickets, financian sus intereses estrictamente musicales. ¿Cuántos compositores o pintores o dramaturgos hay en la historia de la humanidad que trabajan bien como mercenarios de calidad y con ese dinero financian sus obras que luego pasan o no pasan a la posteridad? Una cosa es expresarte tú, para tu público, porque eres tú, y otra cosa es vivir de la música. Y una de las cosas que le explico ya a todos mis alumnos, porque yo me he especializado en contarle a los artistas, ¿no?, la diferencia que hay entre ser artista y vivir de tu arte, toda clase de artistas. Van Gogh tuvo mercado después de muy muerto. Entonces, claro, dice, oiga, pues yo pongo siempre el ejemplo de Van Gogh, que es un ejemplo absolutamente impepinable, ¿no? Van Gogh hubiera querido vivir de sus cuadros, pero no tenía mercado, porque ese señor hizo una propuesta, lo que los economistas llamamos una oferta, que en su momento no tenía demanda, la tuvo después de muerto. Bueno, pues lo que nosotros estamos diciendo es que, con independencia de la música en la que nos sintamos más a gusto nosotros como personas y como músicos, ¿podemos vivir de la música? Sí, pero hay que hacer un esfuerzo de, oye, tú te haces un crucero, te sacas un pastizal
Y con ese dinero te dedicas los 6 meses siguientes a escribir la sinfonía de música contemporánea que quieres escribir. Y con el siguiente crucero, incluso es posible que puedas poner en escena, financiándola tú, buscar, claro. O en el crucero puedes conocer a un multimillonario que flipa contigo y te dice: ¿qué no pagué yo? ¿Qué no pagué yo? Bueno, esencialmente eso era lo que quería decir. ¿Puedo preguntar? Compartir con ustedes una reflexión que no sé si... Bueno, me gustaría saber su opinión al respecto. Yo nací en Madrid y cuando tenía 16 años, mi profesor de conservatorio público me insistió para que me fuera a estudiar al extranjero, violín. Entonces fui a Londres, allí es donde conocí a Matías y a Ricardo. Y bueno, luego, después de 6 años de estudiar ahí, el sistema inglés, el mundo profesional en Inglaterra, pese a que podría ser un referente, realmente no es perfecto. Todo está privatizado, entonces la vida del músico es muy complicada. No sé cuál es el sistema perfecto de alternar lo público y lo privado, pero desde luego a mí no me convenció excesivamente, entonces decidí volver a España. Y entonces creo que mi visión un poco del mundo profesional aquí es de alguien que es de aquí, pero con una visión un poco externa, porque he necesitado como 2 o 3 años de entender cómo funcionan las estructuras aquí, porque realmente en comparación con el mundo anglosajón son muy rígidas. O sea, cada vez que necesitas, como casi todo el dinero que se mueve en cultura es público, que es fenomenal, sí que es verdad que a veces parece que cuesta meterse en ese sistema por cómo está regulado. Entonces, yo veo que existen 2 salidas profesionales, por lo menos para un músico que pueda tener una trayectoria orquestal, como pues, un instrumentista de cuerda, por ejemplo, y puedes participar en una orquesta o dedicarte a la docencia. Y creo que en ambos ámbitos está un poco complicado en España, en el sentido de que, o sea, yo veo que hay mucha gente joven con muy buenas iniciativas. Aquí estamos por lo menos 3 músicos españoles o pseudo-españoles que organizamos festivales. Yo también organizo un festival en un pueblo pequeño de Ávila y me encanta la música de cámara, organizo muchas cosas y es verdad que gracias a toda esta energía se está creando mucho trabajo y realmente haciendo cosas increíbles como este festival, que es alucinante. También hay dinero público que se está empleando en esto. Es admirable el Ayuntamiento de Potries, que realmente de tanta parte de su presupuesto a impulsar este tipo de proyectos. Pero bueno, como les contaba, en las salidas profesionales, realmente de orquesta o de docencia, de orquesta es un poco complejo. Por ejemplo, en la orquesta que han comentado antes, que se acaba de fundar aquí en la Comunidad Valenciana, pues para que se hagan una idea, y esto es totalmente personal, pero mi currículum no ha sido admitido para hacer las pruebas de acceso. Y mi currículum, o sea, puedo tocar mejor o peor, pero nunca me lo han rechazado de ninguna orquesta europea. Entonces, claro, digo, pues a quién quieren, o sea, cómo funciona exactamente para que, bueno, no consideren un currículum que consideran en todas partes de Europa, independientemente de cómo toques. Por otra parte, la docencia, yo sí que tengo, me gusta mucho enseñar, y las oposiciones es un sistema muy complejo. Yo me he presentado, me he ido muy bien, pero me he quedado sin plaza por no haber sido interina antes, con lo cual es un sistema que parece que a la gente joven, no sé ustedes cuál es su opinión, pero creo que es muy complejo entrar ahí. O sea, luego una vez estás dentro, yo creo que la gente sí que en estos 2 casos concretos sí que consigue trabajo, sí que le va bien, pero para gente joven que nos hemos formado en el extranjero o aquí, hay conservatorios y profesores estupendos, ¿cómo se puede entrar en ese mercado que no sea desde bueno, el mundo del freelance, de los pequeños conciertos, tocar con orquestas de vez en cuando? ¿Cómo se consigue estar en una orquesta como miembro, ser profesor de un conservatorio? Bueno, pues no sé cómo lo veo. Muchísimas gracias por la intervención. Bueno, yo me remontaría un poco, porque quería comentar, empezar, después sí que debo intervenir, pero yo empezaría por el tema de las estructuras, ¿no? A mí hace 3 años y medio, era yo presidente de la federación muy poco tiempo, vino a verme Vicente Ortiz, no sé si sabes quién es. Vicente Ortiz es uno de nuestros jovencísimos compositores, que bueno, pues un buen día se fue en un verano a hacer un curso de clarinete a Los Ángeles.
Y allí, pues su profesor de clarinete empezó a pasarle: ayúdame a componer esto, ayúdame a componer esto, ayúdame a componer esto, que cuando terminó el curso de clarinete se había dejado el clarinete y estaba componiendo para Hollywood. Cuando vino 3 o 4 años después, ya trabajando en eso como profesional, vino y llamó a mi puerta en la federación y se me presentó un chaval de 20 y pocos años que decía: es que vosotros sois la federación, yo tengo una mentalidad en este momento absolutamente americana de lo que es la música y de cómo ganarse la vida. Y yo creo que tu federación tienes que saber dónde estoy yo y yo tengo que saber qué se hace aquí. Y eso no había pasado en la vida. Eso no había pasado en la vida, porque las estructuras arcaicas, no solo de la federación, si empezamos por los conservatorios, pues imagínate, esas orquestas rígidas, eclécticas que hemos comentado, o sea, todo el sistema realmente necesita un saxo, ¿no? Dicen así, ¿vale? una serie de agitadores que lo muevan. Salimos ahora además de un momento, bueno, José podría hablar mejor que yo, pero salimos de un momento de una crisis muy profunda que ha durado 10 años, ¿no? En la que se han podido hacer muy poquitas cosas, eso también es verdad. Pero esa crisis profunda, precisamente de lo que se ha hablado muchas veces durante la crisis, ha sido el cambio de modelo, ¿vale? De la necesidad del cambio de modelo productivo. Y ahí me quedo con las palabras de él, que estamos cambiando el modelo. Lo que pasa es que no ha venido ningún político y ha dicho, a pesar de que se lo pedíamos, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? Pues el político ha dicho, bueno, pues ya veremos por dónde salimos, ¿no? Pero al final el modelo está cambiando. ¿Qué es lo que hoy día se está dinamizando la economía en la Comunidad Valenciana? El turismo, la gastronomía. Por Dios, ¿cuánto está generando la gastronomía en nuestra tierra? ¿Vale? O sea, la gastronomía no entendida como el bar de los años 60, ¿vale? Sino la gastronomía que se está haciendo hoy día, el turismo que se está haciendo hoy día, el turismo rural, la dinamización, como decía, si es que es lo más puntero en este momento de nuestro gobierno es la Agencia Valenciana de Turismo, es la que mejor está entendiendo la dinamización de la economía. Y dentro de ese cambio de modelo está la música, pero estamos al principio. Entonces, efectivamente, llegas en un mal momento en el sentido de que te quieres meter en unas estructuras que son las antiguas. Y estás en el discurso nuestro de que todo eso hay que cambiarlo, hay que intentar cambiarlo, pero es muy complicado. Yo te digo, cuando Vicente Ortiz me vino y me explicó eso, a mí se me abrió un mundo también, de que esto había que, ya teníamos alguna idea, ¿no? De que esto había que intentar romper con muchísimas de estas cosas. Mira, una de las cosas en las que la Federación está no posicionándose en primer lugar, porque es la consellería la que debe posicionarse y se ha posicionado, es en el tema de incompatibilidad. Aquí hay muchísimas bandas, no en esta comarca especialmente, pero hay muchísimos sitios donde el director de la banda tiene que ser profesor de la banda municipal de no sé dónde, y eso es un caso de incompatibilidad clara, que hay muchísima gente joven con 2 máster que está parada. Ese señor es funcionario y tiene un muy buen sueldo, como para tener que llevar además 3 banditas para sus gastos, ¿vale? Y en eso la Federación, como digo, a quien le toca liderarlos a la consellería, a quien toca liderarlos a los ayuntamientos, que son los que tienen estos empleados en nómina, pero desde la Federación estamos de acuerdo en que se dinamice el mercado laboral a través de los jóvenes. Ahí tenemos a Gemichi, que en este campo está peleando muchísimo para que eso se pueda producir. Aparte, si en el tema orquestal o en el tema interpretativo queréis... Blanca, la verdad que siento esto que dices porque te entiendo perfectamente, porque una de las cosas que yo no entendía, bueno, yo fundé, tenía unos ahorros, me había podido comprar un coche, pero creé y fundé la Asociación Española de Directores de Orquesta. Ya llevamos 7 o 8 años porque yo no entendía cómo España, yo he ganado un primer premio en Viena, pero no pongo mi caso, no entendía cómo España estaba titulando una media de 500 directores cada década. Esos 500, por supuesto, no todos, pero muchos estábamos ganando primeros premios en Europa. Yo recibía un máster en Múnich, laureado en Múnich, luego un premio en Múnich. Y España, los gerentes sí eran españoles, pero los directores de orquesta, ninguno era español. Es más, cuando me nombran director musical del Teatro de la Zarzuela, entendí, claro, es que en este teatro a mí me honró y mucho, por supuesto, pero por otra parte pensaba, claro, es que en el Teatro de la Zarzuela no van a invitar a un extranjero. Era un momento que directores de orquesta en orquestas españolas que se habían creado en las comunidades autónomas éramos 3, 4, incluso un colega mío que lo nombraron director musical también en la orquesta
un día, compañero, muy amigo, nos sentamos en Sevilla en Madrid y dice, a ti te han nombrado titular director musical porque no les queda otra que el Teatro Lírico Nacional de España, tengo un director español, mientras la Orquesta Nacional tiene un alemán, con todo el cariño, y aparte son colegas, y él me decía que a mí me han nombrado titular esa orquesta porque no tienen dinero, están en plena crisis y seguramente, es decir, hay una realidad que, y cuando creé esta asociación, muchos colegas me decían, Cristóbal, deberíamos tener un carácter, digamos, más, de alguna manera, no sé cómo decir, como luchador, pero yo dije, no, lo que es un portal que tenemos que dar una visibilidad clara a la sociedad, lo que yo decía antes. Y yo me alegraba porque Opera Actual, 2 años después, nosotros no habíamos pedido nada, empezamos a hacer congresos, a abrir la sociedad. Opera Actual dedicaba un artículo a doble plana, por su cuenta, donde decía que España contaba con directores españoles, y ahí salíamos como 15 directores españoles, algunos de ellos incluso que quedar fuera. Me da mucha pena cuando has comentado esto, porque yo soy un luchador nato, soy muy patriota, porque además cuando he sido titular, como he sido titular en un teatro, en la que no puedo generalizar, pero me encontraba problemas justamente con los músicos no españoles. Y me acuerdo cuando le llamé la atención a un músico, lo contaba ahora a mi sobrino que viene en camino, que en el foso me tocaba con las piernas cruzadas, mascando chicle. Yo me lo llamé al camerino y digo, ¿cómo es posible? ¿Usted es español? No, alemán. Y esa actitud no la haría en mi teatro alemán, aunque estuviera en el foso. No la haría. Pero lo sorprendente es que cuando yo digo que sea la última vez, en plena función, que usted me dirige así, ahora la aviso, el próximo le echo. ¿Sabe lo que me dijo? Pues disculpe, maestro, es la primera vez en 16 años que un maestro me dice esto. Es decir, que las cosas tienen que cambiar y depende mucho de nosotros. Está muy bien que lo hayas manifestado. Yo lo he puesto ejemplo, no conozco el detalle, realmente no sé qué ha pasado, me gustaría conocer un poquito más porque estas cosas ahora hablaba, pero sí que es verdad que lo comentaba que me sorprendió, porque yo me alegré mucho, es más, lo considero como colega, decir, qué bien que un colega español, director, ha conseguido crear una orquesta. La verdad, cuando me llegó la noticia me alegré y dije, bravo por este hombre director. Luego, cuando este violinista, un buen violinista que colaboró conmigo, me dice, Cristóbal, fíjate, he sacado plaza en esta orquesta tal, pero Cristóbal, soy de los poquitos españoles que hay. No me lo podía creer, digo, pero ¿qué está pasando? Y hay que decirlo, y yo cuando llegue la ocasión, en el momento que me quiero enterar bien, no hay derecho. Porque los músicos españoles estamos formando parte de las mejores orquestas europeas, y en España, ¿qué pasa? Es decir, que ya no este colega decir, yo soy el primero que tengo un proyecto en Castilla-La Mancha que sale del presupuesto de los castellano-manchegos, y yo soy el primero que digo al consejero, el 40% necesito un cupo castellano-manchego. Esto estaría muy bien porque políticamente es que debe ser así y lo tenemos que exigir, lo tenemos que conseguir, incluso un cupo, porque estamos dedicando mucho tiempo, se está invirtiendo mucho en nuestra formación, que es lo que yo digo, y hay que decir, atención, la formación no solo es formarlos, sino además emplearlos. Hay que decirlo, hay que exigirlo. Y me parece muy bien, Blanca, porque me está pasando días, no sé si te refieres a esta orquesta nueva que ha entrado, no lo he preguntado. Pues me pone muy triste que una persona con tu currículum, con tu formación, con tu experiencia, como me contabas, que además estás tocando en orquestas profesionales, que no te acepte ni para escuchar en tu tierra. Es duro. Pero bueno, adelante, y un poco lo que comentaba yo a mis alumnos, les digo, faltan ideas, ser creativos. Yo tengo una amiga, igual la conocéis, Pilar Jurado. Ella la considero como una mujer medio loca, porque ella compone, dirige, canta. Cuidado, cuando digo compone, le encargaron al Teatro Real una ópera. Cuando digo que dirige, la orquesta castellana, no sé, y cuando digo que canta, bueno, canta conmigo y grabó con una mujer polifacética. Ella en este país es muy criticada, esta mujer seguramente en Estados Unidos sería famosa, estoy convencido. Y ella al final acababa diciéndome, Cristóbal, yo no sé por qué la gente me tiene tanto celo, que eso también es una cosa de nuestro país, ¿no? Las envidias y tal. Y me dice, yo soy pastelera, hago mis pasteles y me los como. Incluso hasta estos proyectos, porque ya te digo, le costaba a ella dinero, ¿no? Invertía y bueno, una mujer luchadora, ejemplar, ¿no?
Pero bueno, yo creo que hay que seguir con la música disfrutando y por supuesto cuando pasa una cosa de estas hay que decirlas. Y bueno, la verdad que en el caso nuestro de los directores ya somos alguno más titular en alguna orquesta española, pero yo aún no me lo creo. Galicia, los directores españoles, 2 directores extranjeros, ahora hay una renovación que dice seguramente confiarán con algo español. No, pues no, tampoco. ¿Por qué? Bueno, pues hay que empezar a cambiar y decir, señores gerentes, hay directores españoles, ¿verdad? Que hace 40 años no habían tantos instrumentistas de cuerda, no habían tantos directores, hace 40 años. Es verdad que eso puede ha creado una inercia, pero hay que hacer un poquito así, disculpen, eso es hace 40 años ahora y somos nosotros los que tenemos que pedir, exigir la sociedad. Es decir, ¿por qué no esta orquesta no hay más miembros, en este caso, por aquí, ¿no? Ánimo, Blanca. ¿Cuál es la solución? Primero, tener claro que quieres ser docente. El doble juego, docencia, interpretación, tener claro que quieres ser docente. Y después formarte como tal. El camino, no hay más remedio que entrar como interina. O sea que hay que empezar por ahí. ¿Está igual en todas las comunidades? No, en Valencia no más competencia hay. Aquí hay más músicos, aquí no es complicado. Pero aún así, lo que yo comentaba, es más fácil trabajar en primaria que en secundaria. Mis alumnos de magisterio de primaria, asegurado. En cuanto acaban la carrera, al año siguiente pueden trabajar en Cataluña o en las Islas. ¿Por qué? Por la lengua y por la titulación. De otra manera, opositar, mientras no tengan experiencia y tengan puntos como interinos, lo van a tener complicado. Otra cuestión es que, claro, que el músico español que se va fuera, lo que nos pasaba que comentábamos cuando estuvimos en Shanghái, contactamos con músicos españoles que están tocando en orquesta de nueva creación allí y nos decían, bueno, aquí estamos muy bien, estamos encantados, pero cuidado, yo tengo como solista a mi lado a un músico chino y en 5 o 6 años me van a decir adiós muy buenas y subirá el chino a ocupar la plaza. Por tanto, en resumen, hay que cuidar a nuestros músicos. ¿Por qué? Porque formar a gente muy bien para que se vaya a trabajar fuera, al final se paga. Gracias, Luis. No tenemos tiempo para más. Tenemos el concierto que se va a producir aquí ahora en unos minutos. Y yo, para terminar y como resumen, hombre, en primer lugar agradecer a las personas que han compartido mesa con nosotros. Y sí que me gustaría lanzar un mensaje de esperanza, sobre todo, ¿no? Si hacemos un planteamiento de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues hombre, yo estaba tomando alguna nota y me han venido algunas frases que he sentido, que he oído durante mi vida, ¿no? Adán Ferrero, gran compositor valenciano, hijo ilustre de la ciudad de Valencia, presidente de la Academia Valenciana, decía que éramos una fábrica de músicos que no iban a tener trabajo, que hacer tanto músico era un error. El inspector de centros de la Consellería, en un momento dado, hablaba de un 85% de fracaso escolar en los conservatorios de grado medio, porque para él el que empezaba y no terminaba era fracaso escolar. No, por Dios, cuántas bandas están llenas de gente que ha hecho 2, 3, 4 años de grado medio, son grandísimos músicos para su banda y dinamizan la vida cultural y permiten que nuestras bandas funcionen, ¿no? Me gustaría recordar también a Amparo Porta, que profesora de magisterio de didáctica de la música en la UJI, que decía que le emocionaba entrar a clase de magisterio y tener el 30% de alumnos que sabían música, y que eso era un factor brutal para que esas personas fueran maestros del día de mañana y tuvieran una formación básica independientemente de su especialidad, ¿no? Después David de Livermore, ¿no? El intendente del Palau del Sar, que hace muy poco que nos dejó. Pues el hombre se emocionaba, es un artista, y se emocionaba cuando pensaba, y así era, que el 90% de la gente que acudía al Palau del Sar a ver las representaciones sabía leer una partitura. Y eso no pasa en otros sitios del mundo, ¿no? Nosotros decimos que nos hemos gustado en lo que hemos hecho en las escuelas de música de la Federación y de las sociedades musicales, el trabajo en equipo, el reconocimiento de la obra bien hecha desde bien joven en los niños, la relación con otros, la intergeneracionalidad, ese estar en la silla de la banda al lado de un abuelo, de una abuela, de un nieto, de una nieta, del padre, de la madre, del tío, de todo, el concepto de familia que hay dentro también, ¿no? Los temas de igualdad, como decía la compañera, hoy día somos todos aquí, pero porque tenemos una cierta edad, posiblemente esta mesa dentro de 50 años haya más mujeres que hombres, seguro, ¿eh? Porque hoy día en las escuelas de música más del 50% son mujeres. Lo que pasa es que eso se ha estado consiguiendo poco a poco, gracias a las políticas de igualdad que se han hecho en este país también. Con todo eso, pues la lección es que
por lo que decía también desde el punto de vista de la economía, tenemos que dar valor a que desde la primera lección de música en una escuela de música, eso va a ayudar al empleo. Va a ayudar al empleo. El hecho de que un médico sea músico le tiene que ayudar en su carrera si se especializa en temas de ese tipo. A lo mejor si es cirujano, ¿no? Pero si es médico del oído, por ejemplo, algo muy sencillo, muy fácil, ¿vale? Seguro que hará cabinas insonoras de insonorización un músico ingeniero de sonido que mejor que un ingeniero de sonido solo. Y si ese no es músico, sino que ha tenido 2 años solo en una escuela de música, seguro que también mejor. Y todo ese valor de añadido a la música que tiene que ver, por ejemplo, con el máster de producción musical que dirige el compañero, que abre las perspectivas de la música a muchísimas otras cosas y que nos va a permitir generar horas de ocio para el mundo. Ha dicho horas de ocio, pero yo me iría más allá. O sea, los europeos ya no podemos seguir dando horas de mano de obra barata. Eso lo hacen los chinos, o los del sudeste asiático, y cualquier día lo harán los africanos, que están necesitados de ellas, y las empresas le darán la patada a los asiáticos y se irán a África. ¿Y a nosotros qué nos queda? Pues sí, como decía él, y añado, si los americanos nos han enseñado que se puede ser la factoría de ocio del mundo, ¿vale? Ahí está Hollywood, los millones y millones que ha generado Hollywood en esta historia, nosotros podemos ser la factoría de felicidad, porque la música es un fluido que permite conectar personas y actividad productiva, como bien has dicho tú, como bien ha dicho Ricardo, hace falta hacer carreras polifacéticas, como bien ha dicho Cristóbal, hace falta un proyecto empresarial en música también, una orquesta profesional en este momento que recoja sinergias y recoja necesidades. Hace falta, como bien ha dicho Auxerre, estar ahí, estudiar el tema de que no hace falta tampoco irse fuera para triunfar en música, o como nos ha dicho también Remichi, hay que ampliar la mirada y hay que ver qué es lo que pasa alrededor, porque en lo que pasa alrededor seguro que encontramos caminos para poder obtener empleos que tengan que ver con la música en una tierra como esta, que es que da la mayor concentración de músicos del mundo. Para terminar, estoy seguro que con cada uno de los que están en esta mesa habríamos podido estar toda una tarde, pero bueno, lo hemos condensado en esta primera edición, hemos sido tal vez demasiado impulsores y queríamos traer muchas cosas, pero bueno, seguro que a la próxima lo hacemos mejor. Auxerre, si quieres despedir tú la mesa. Bueno, moltes gràcies, agrair la presència de totes i de tots aquesta nit. Us agraeix molt que vingueu a Potries i que formeu part del festival que amb tantes ganes estem muntant. Moltíssimes idees, moltes ganes de canviar coses. Ara el que cal és posar-nos a l'acció i tindre ganes i iniciativa. Calen molts canvis socials, prou feministes i de molts més tipus. Així que avant, vos convido a tots al concert que tenim ara, a que disfruteu i que continuï la música. Moltes gràcies.